Dos características que solo se ven en Jesús son: rompe toda presencialidad y supera toda imposibilidad. Cuando digo rompe toda presencialidad, es que no requiere actuar estando presente. Tiene la potestad de ordenar desde un sitio algo que se realice en otro, no importando la distancia ni barreras si las hay. Supera toda imposibilidad es que Jesús usa cualquier medio para realizar lo que quiere, y sus características las tiene porque Él es Dios. Como Dios, nada le es imposible. Tiene todos los atributos divinos. Qué bueno contar con Jesús para lo que deseamos, siendo Él Espíritu, siendo el Espíritu Santo omnipresente, pues está en todas partes al mismo tiempo. Y eso quiere decir rompe barreras. Ya no estará a la distancia, sino estará en el lugar para actuar. Quien sabe esto no pensará que está en los cielos, sino presente, siempre presente. Ya para él no habrá imposibilidad, porque ha recibido todos los poderes supremos y divinos, otorgados por el Padre Dios. Otro de los atributos dados por Dios a Jesucristo es la suprema autoridad, tanto que nada ni nadie puede sobrepasarla, ni nadie está por encima de él. En el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 18, habla sobre esta autoridad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta potestad y autoridad la demostró el Señor Jesús aún desde niño. Y digo desde niño, cuando al quedarse en Jerusalén para hablar con los maestros de la ley y ser reconvenido por los padres, vemos lo que dijo en Lucas capítulo 2, versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y lo más interesante aquí es que esos ancianos que le escuchaban y que eran interrogados estaban asombrados de la forma natural, espontánea, de ese conocimiento, de esa autoridad, de esa potestad que ya demostraba el Señor Jesucristo desde niño. Y esto le permitió a Jesús comenzar desde allí, desde esa edad, a tener credibilidad. Esa credibilidad le da un reconocimiento como Dios, no descubierta, no aprobada y aún rechazada por los maestros de la ley. Ellos no entendieron a Jesús, no comprendieron su sabiduría y mucho menos las maneras en las que él hablaba de su Padre Dios y de toda la obra de su Padre, sin que ellos pudieran unir las Escrituras con lo que estaban escuchando del Señor Jesús. Jesucristo, pues, no solamente se muestra como un ser humano y divino, dispuesto a tener un acercamiento a los humanos, sino que lo hace con el propósito de brindarles toda la gracia divina representada en hechos bondadosos, misericordiosos y sobrenaturales. Vamos a mirar un mensaje que he titulado: Las acciones de Jesús superan las distancias
e imposibilidades. Primer punto, un caso para medir autoridades. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 y 6, dicen: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Un alto militar con 100 soldados a su cargo viene al Señor Jesús. Con ese rango, con esa autoridad dada del Imperio Romano, imponía la ley, regulaba el comportamiento de los judíos, dictaba sentencia y, por supuesto, lo que él dijera, la gente debía obedecer. Era la autoridad en la región y por tal motivo nadie podía superar esa jerarquía, ese derecho de ejercer dominio sobre aquellos que estaban bajo su jurisdicción. Así que este centurión estaba ahora frente al Señor Jesús. Jesús, que también tenía autoridad, no solamente sobre un sector de la región, sino que Jesús tenía la autoridad suprema, la autoridad divina, la autoridad tanto en los cielos como en la tierra. Esto quiere decir que ningún monarca, ningún jerarca, ninguna autoridad terrenal, ni siquiera celestial, puede superar los derechos, las facultades y la autoridad que tenía Jesús y que aún tiene, por supuesto. Este es un caso para medir autoridades. ¿Quién es más importante? ¿Quién tiene los títulos y los rangos más importantes entre estos dos? Por supuesto, aquí hay que decir que Jesucristo. Veamos entonces cómo aquel superior, aquel militar de alto rango en la tierra, se da cuenta que el Señor Jesús tiene una autoridad superior. Y lo cree así porque ha escuchado que Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Puede decir, sánese y se sana. En otras palabras, puede cambiar los estados de salud de las personas, en este caso, las personas enfermas. Esto lo reconoce este hombre y por eso viene a Jesús. Observemos que la última línea del versículo dice, y rogándole, le ruega a uno que lo cree superior, y no solamente le pide el favor, sino que le ruega. Entiende este alto militar que Jesús tiene que ser reconocido como autoridad superior a su emperador, aquel que ejercía el dominio sobre el Imperio Romano. Qué interesante cuando descubrimos esto, que esta autoridad terrenal reconoce en Jesús una autoridad no solamente terrenal, sino celestial, una autoridad divina, una autoridad con un poder extraordinario que puede echar fuera cualquier enfermedad y la enfermedad lo hace. Puede regenerar cuerpos enfermos y ese cuerpo se regenera. Puede hacer cambiar las situaciones, en este caso del paralítico, para que recobre la salud y el cuerpo va a obedecer la palabra del Señor Jesús. No importa qué tipo de enfermedad tengan, Él supera cualquier dificultad que se pueda ver desde el punto de vista humano para derrotar cualquier dolencia, cualquier inmovilidad física, inclusive aún la misma muerte. Por eso es muy importante
que entendamos bien qué tipo de autoridad tiene el Señor Jesús, y lo vamos a ir viendo a medida que hagamos los estudios y podamos analizar que no solamente el Señor Jesús tiene autoridad sobre los cuerpos enfermos, sino que también tiene autoridad sobre los demonios, que son otro tipo de personajes que tienen poderes, sino que también tiene una potestad sobre la naturaleza, sobre el cosmos, sobre todo lo creado. Y esto es muy, pero muy importante saberlo, porque para Dios no hay nada imposible, pues es el autor y Jesucristo es el co-creador del universo y de todas las cosas que se mueven en la tierra y en los cielos. Queda entendido que aquel alto funcionario del gobierno reconoce a Jesús como superior a él y por eso le ruega. Segundo punto, el reconocimiento de la autoridad superior. Seguimos en Mateo, en el capítulo número 8, versículos 7 al 9. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. El Señor Jesús atiende a este militar y le va a conceder el sanar a su siervo, que está paralítico, que está muy grave y que está atormentado. Se dispone a decirle al centurión: sí, como no, yo quiero atender tu petición. Yo voy a ir a tu casa para que, poniendo mis manos o declarando sano a este paralítico atormentado, él recobre la salud. El centurión entiende que es mucho pedirle a aquel que tiene no solamente la autoridad y la potestad de hacer grandes milagros, sino que él se siente inferior, siente que es mucho pedirle a Jesús que vaya hasta su casa. También en estas frases que acabamos de leer, reconoce que el Señor Jesús tiene un poder tan grande que a la distancia Él puede sanar a cualquier persona. Que lo que diga aquí se puede conceder allá. Que para el Señor Jesucristo no hay barreras, no hay distancias, no hay imposibilidades. Veamos cómo, y es muy interesante decirlo acá, cómo este centurión comprende el poder del Señor Jesús. Entiende que es un poder no limitado ni limitante. Interesante es. Entonces él le dice: yo no quiero como mandarte. Yo no quiero que tú vayas a mi casa como obedeciéndome, porque eso es lo que yo hago con los militares que tengo a mi cargo, con los siervos que tengo a mi disposición. No, me parecería eso una bajeza. Yo no puedo permitir que tú hagas algo pensándose que yo te lo estoy ordenando, que te lo estoy exigiendo, que estoy usando mi voluntad para que tú hagas lo que yo quiero. Es interesante pues aquí la interpretación que podemos darle a la forma en que este militar entiende que el Señor Jesús no puede obedecerle. En otras palabras, que el Señor Jesús haga su voluntad, que Él en su querer pueda sanar a su siervo paralítico, que Él se está sujetando
a lo que diga el Señor Jesucristo, como Él quiera hacerlo, si lo quiere hacer, por supuesto. Y Jesús lo va a hacer, pero también quiere poner a este hombre a creer un poco más en su poder, en la forma en que maneja su potestad y su autoridad sobre los enfermos. Jesucristo no tiene ningún inconveniente de acercarse a esa casa, estar allí cerca al paralítico enfermo y sanarle. Lo hace porque Él da mucho más de las exigencias de aquellos que buscan su ayuda. Jesucristo quiere ser mucho más íntimo, relacionarse más con las personas, que le conozcan como el Dios amoroso y sobre todo como el Dios presencial, que quiere estar cerca de aquellos que le necesitan, de los que sufren, de los que buscan su ayuda. Es el interés del Señor Jesús que las personas entiendan que Él quiere estar con ellos, quiere ayudarlos, quiere dar todo lo que tiene, su misericordia, su amor, su poder, para que la persona sienta que en verdad Él es un Dios presencial, un Dios atento a las necesidades que tengan las personas y que lo buscan creyendo que Él les puede ayudar. Tercer punto. Un milagro que superó la distancia y las imposibilidades. Siguiendo en el libro de Mateo, capítulo 8, veamos ahora el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El Señor Jesús, haciendo uso de sus atributos que le facilitan el poder ordenar que los enfermos sean sanados, le dice al centurión: ve, conforme a como creíste, así te sea hecho. En otras palabras, el centurión fue a buscar a Jesús. Le imploró, por supuesto teniendo fe que el Hijo de Dios podía sanar a su siervo. Y así como él tuvo ese deseo y buscó a Jesús para lograr su objetivo, así lo consiguió. Jesús entendió que este centurión tenía una fe inmensa, tenía una fe confiada en Jesús, tenía la certeza que Jesús podía sanar a su siervo. Y así fue como lo creyó, así fue como lo construyó mentalmente, como lo hemos dicho en otro mensaje anterior. Quien concibe la fe y construye el resultado, y al apelar, al buscar, al orar a Cristo Jesús, se logra lo que se desea. Entonces Jesús, haciendo uso de su autoridad, de su potestad y de todos aquellos recursos divinos, hace una declaración muy especial para con este militar. Así como creíste, así te sea hecho. Qué interesante historia la que presenta aquí Mateo y también Lucas, que nos habla de esta sanidad. Y es interesante el interés que tiene este alto militar, que cuando llega a su casa le avisan que su siervo fue sanado en aquella hora en la que hablaba con el Señor Jesús. Recordemos que este hombre estaba paralítico, estaba sufriendo mucho
y el Señor Jesucristo pues lo sanó, queriendo decir con esto que cuando el centurión llegó a su casa, muy probablemente este siervo lo recibió, y por qué no decir que de pronto este siervo vino a buscar a su amo, a su jefe, para contarle que había sido sanado. Entonces los dos hablaron de la sanidad y de el cómo este centurión le contó que se había encontrado con Jesús, habían hablado, y así como fue planteado por el centurión, así sucedió. ¡Qué alegría la de ambos! Me imagino al siervo levantándose de la cama, sintiendo que todo su cuerpo se vitalizaba, se tomaba fuerzas y sintió el impulso de pararse, y lo hizo. Ya no estaba postrado, ya no estaba atormentado. Sus dolencias habían sido curadas y ya no sentía ni tristeza ni desesperación por su estado. Ya había quedado sano. Se encontraron y ahora veamos la reacción de aquel militar que al encontrar a su siervo sano sintió una inmensa alegría. Sintió que Jesús tiene poder y autoridad sobre las enfermedades. Se alegró porque pudo ir a Jesús y Jesús sanó a su siervo amado. Se encontraron, probablemente se abrazaron, rieron o lloraron de alegría, sabiendo que ya la enfermedad había pasado. Y lo más importante, que Jesús es el Señor, la autoridad. Creyeron pues en Él y no nos cuenta la Escritura si estos hombres siguieron a Jesús o empezaron a proclamar el testimonio de la gran sanidad que Jesús había hecho. ¡Qué buena historia para aprender! Conclusión. Este centurión que llegó a Jesús, despojándose de cierta manera de su autoridad, llega y le ruega a Jesús por su siervo enfermo. Y en ese diálogo, este militar siente que la autoridad y la potestad de Jesús es superior a la de él. También este hombre entiende que el dominio que tiene el Señor Jesús sobre las enfermedades va mucho más allá de las distancias, de las imposibilidades. Por eso le dice al Señor Jesús: no hay necesidad que vayas a mi casa. Desde aquí tú puedes ordenar que la enfermedad salga de mi siervo. Eso lo creyó él. Eso entendió que Jesús tenía esa manera de curar a las personas, no importaban dónde estuviesen. Así que este hombre le pide al Señor Jesús, allí en el lugar del encuentro, del diálogo, puede el Hijo de Dios enviar u ordenar que su siervo sea sanado. Y así ocurrió. Jesús dio la orden y la enfermedad salió de este hombre que, estando en cama, gravemente atormentado y paralítico, se cura, porque el Señor Jesucristo no tiene barreras para ordenar que se hagan las cosas que Él desea. El siervo pues es sanado y al encontrarse con su amo, la alegría, la satisfacción y sobre todo esa vida que iba a llevar su siervo a partir de la curación sería muy diferente a la que vivía antes. También, por supuesto, al contarle el centurión a su siervo y a otras personas lo que había hecho Jesús, me da la impresión que creyeron en él y probablemente algunos buscaron y siguieron a Cristo Jesús.
Una historia para aprender que Jesús no tiene limitaciones. Hoy Él está entre nosotros. Pero supongamos que algunos piensan que Jesús solamente está en los cielos y le imploran y le solicitan su ayuda. Él escucha y responde a cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo. No necesariamente Jesucristo debe estar presente, aunque sí lo está. Recordemos la omnipresencia de Jesús a través del Espíritu Santo. Jesús demuestra una vez más en esta historia que ama a las personas, que siente pesar por aquellos que sufren, por aquellos que tienen algunas limitaciones. Y también podemos aprender en esta historia, cuando le buscamos, cuando le clamamos, Él nos escucha y Él responde nuestras oraciones. Solo tengamos fe como la tuvo este centurión. Fue a Jesús creyendo que Él podía sanar a su siervo. Y así ocurrió. Por eso la frase última de ese versículo 17 que deseo repetir es muy importante para cada uno de nosotros. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Hay que concebir la fe. Hay que formularnos la manera en que Dios puede actuar para beneficio nuestro. Hay que creer que Él lo puede hacer en la manera probablemente que nos imaginamos, que nos planteamos. Este es el caso de este centurión que va a Jesús con una intención y concebida en su mente, logrando con esto que su siervo sea sanado. La alegría, pues, inmensa y la vida nueva para ambas personas que tuvieron la oportunidad de interactuar con el Señor Jesús. Y también para otras, por supuesto, cuando conocieron el testimonio que dio el centurión, por un lado, al hablar con Jesús, y por el otro, el siervo que, estando paralítico y enfermo, recibió la sanidad del Hijo de Dios. Aplicación. Hay que aprender que Jesús está presente en el Espíritu Santo y escuchará todo clamor. A todo aquel que quiere orar, a todo aquel que quiere dirigirse a Él, buscando su ayuda, buscando su comprensión, buscando su misericordia. Una de las cosas que aprendemos en este mensaje, cuando aquel militar de rango busca al Señor Jesús, apelando a su voluntad y también a su autoridad y poder. Hoy tú puedes clamar al Señor no pensando que está en los cielos. Haz una oración como si supieses, y esto es lo que nos enseña hoy este mensaje, que Jesús está allí presente. No le digas en oración tú que estás en los cielos. No, dile: Señor, tú que estás aquí, escucha mi clamor, escucha mi súplica. Y la otra manera importante para aprender es que hoy tú puedes decirle al Señor Jesús: ven a mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados. Yo quiero que tú entres a mi vida, seas mi Señor, que ya no estés fuera de mí, sino dentro de mí. Y entonces tú lo puedes hacer a través de una oración. Ora al Señor, ponte de rodillas y dile al Señor Jesús: hoy quiero comenzar una vida diferente contigo. Quiero que hoy tú me perdones todos mis pecados y me des la oportunidad de sentir tu presencia en mí. No quiero andar solo, quiero tu compañía.
quiero tu guía, quiero tu perdón, quiero la vida eterna que tú ofreces. Hoy puedes orar y el Señor Jesús te va a escuchar. Confía en Él, clama a Él y verás cómo el Señor Jesús hace grandes cosas contigo. Si necesitas una orientación, si necesitas oración, pon un mensaje en el siguiente WhatsApp 313-827-8343. 313-827-8343. Voy a responderte, voy a apoyarte, voy a orar por ti. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.